Hey, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos un domingo más, un día más a Nomiso Podcast. Hoy estamos otra vez con Luis y conmigo para platicar de otro tema bastante interesante y creo que hoy es el inicio de una serie de temas un poquito más delicados que vamos a comenzar a tocar. Pues quiero hacer énfasis en lo que dijo Luis al principio en la introducción del podcast. Y es que, pues al final podemos estar equivocados, podemos no estar equivocados. Al final tratamos de hacer esto como un ejercicio de reflexión, como un ejercicio de análisis para fomentar el pensamiento crítico. Eso es lo más importante, el pensar y el analizar. Ya quién está correcto y quién está incorrecto, pues entra más en la subjetividad. Realmente, desde mi punto de vista, no hay verdad absoluta. La verdad siempre está atada a un ámbito de subjetividad dentro del individuo, porque cualquier cosa que percibimos como verdad entra a nuestra subjetividad. Y incluso esto que le estoy diciendo que la verdad es subjetiva, no es una verdad absoluta. Entonces, eh, esa es mi opinión. Pero el tema que vamos a empezar a tratar hoy es qué tanto vale una vida humana. Y es un tema bastante fuerte, bastante delicado, que puede herir o puede afectar la sensibilidad de ciertas personas, pero resalto una vez más que nuestra intención es simplemente fomentar el pensamiento. Luis, No, bueno, pues la pregunta de qué tanto vale una vida humana, se tiene que responder también dando una vista al pasado y situándonos en nuestro contexto actual, en el sentido de que somos un mundo más civilizado, un mundo más productivo, más desarrollado, que de cierta manera cuenta con herramientas suficientes para no solo garantizarse el bienestar, sino también tratar de garantizárselo, tratar de hacer que el bienestar llegue a las personas que no tienen esas herramientas a la mano. Aquí es donde entra un poco también el tema del sistema socioeconómico que se maneja en la sociedad actualmente y por qué es un debate en pleno siglo XXI. Pero esto también nos da un contexto para colocar esta pregunta, y es que anteriormente obviamente estábamos en una sociedad que no contaba con estas herramientas de bienestar, no contábamos con la facilidad para estar bien, por así decirlo, y por darnos ese excedente de calórico, le dicen algunos en unos términos, que básicamente es el hecho de poder eh, mantenernos estables en términos económicos y poder aspirar a nuestros sueños. Que la supervivencia no sea un problema para desarrollarnos integralmente, más ya sea en términos de nuestros sueños y nuestras metas. Y por eso es que ahora podremos decir que también hemos avanzado como sociedad, nos hemos vuelto más civilizados y eso ha conllevado a que la vida humana tenga un valor mayor. Como les dije anteriormente, la sociedad no estaba tan civilizada y, por así decirlo, eh, era casi que un poco anárquico en este sentido de que todos contra todos, ahí quien logre conseguir los recursos pues se los queda y no importa si dejamos vidas humanas en el camino. En cambio ahora ya no es así, ahora se busca que los recursos de cierta manera sean distribuidos de una forma en que se conserven las vidas humanas y ya no se esté peleando directamente por los recursos. Yo creo que eso es esencial a la hora de abordar esta pregunta. sí, concuerdo completamente contigo y creo que un tema muy importante resaltar, bueno, como decías, durante bastante tiempo, yo creo que vivimos en la mejor época que se ha podido vivir en términos de respeto a la vida, de respeto al individuo y de reconocimiento de la dignidad del individuo. Y es ahí donde quiero llegar, que la dignidad es un término muy interesante y muy importante de resaltar porque hace alusión a este valor intrínseco que todos los seres humanos tenemos por el simple hecho de ser seres humanos. Y es bien interesante porque no importando cómo sean tus condiciones de vida, no importando qué tanto dinero ganes, no importando si te estás muriendo de hambre en la calle, todos tenemos la misma dignidad porque la dignidad, su única métrica y la única forma en la cual se puede medir es por el hecho de si sos un ser humano o no sos un ser humano. Pero analizando un poquito, y eso se me está ocurriendo ahorita, realmente nunca lo había analizado antes,
¿Desde cuándo somos seres humanos? Desde que somos Homo sapiens sapiens, ¿no? Y eso sucedió hace millones de años, o hace cientos de miles de años, no estoy seguro de los lapsos temporales, pero realmente, como decís, la dignidad es un término que más que estar dado, es un término que nosotros como humanos nos hemos atribuido a nosotros mismos, porque mucho tiempo, hace mucho tiempo cuando éramos cazadores, cuando teníamos que sacrificar vidas humanas para sobrevivir, realmente no teníamos ni tiempo ni interés por estar tratando de buscar estos términos o tratando de atribuirnos em, estas cualidades como seres humanos que nos atribuimos ahora, como tales como la dignidad. Y otra cosa que me parece muy interesante resaltar son los derechos humanos, Sí, o sea, son derechos que tenemos por el simple hecho de ser seres humanos y que deberían y de respetarse por obligación y por acuerdo común de la humanidad para tener una mejor conveniencia. Pero ahí entra otra pregunta, y es la pregunta del podcast, ¿qué tanto, de este episodio, qué tanto vale una vida humana? La respuesta rápida, y creo que lo que la mayoría de gente piensa es que vale muchísimo, es inmesurable la cantidad o sea, de valor que tiene una vida, pero entran los cuestionamientos, y si esa persona que tiene y que posee esa vida ha hecho mucho mal o ha sido realmente eh, malvado, ha matado, ha violado, ha hecho males inimaginables, su vida vale menos o tenemos derecho a, a juzgar su vida per se, porque después entran temas como la pena de muerte o hacer justicia por nuestros propios medios. Y quiera que no, al tratar de hacer eso o al querer hacer eso, estamos atentando contra lo que a principio, digamos, siguiendo la misma línea de argumento, fijamos como algo que tiene extremado valor, que es la vida independiente, porque esa persona, aunque ha hecho mucho mal, sigue teniendo dignidad y sigue teniendo la misma dignidad que tú. Entonces es algo bien complicado. No sé qué pensás sobre esto. sí, bueno, quisiera comentar algo antes que responder directamente a esa pregunta, y es que, tal y como dijiste, más que cuantificar cuánto vale una vida humana, que eso sí ya sería bastante complejo, hay que dimensionar. Ujú, Y esa es la idea, y dimensionar en el sentido que es muchísimo, ¿sí? Y es muchísimo porque estamos en una época en donde el hecho de que estemos tan civilizados nos ha hecho razonar de una manera en la cual hemos identificado ciertas garantías sociales, ciertas libertades inherentes, universales e inalienables a la condición humana, que son precisamente los derechos humanos. Y nos hemos dado cuenta que por la simple condición humana, cada ser humano tiene esa dignidad y por tanto es capaz, es sujeto de hacerse de derechos y obligaciones que se tienen que respetar, y que a final de cuentas es realmente el contexto en el que estamos sumergidos el que le da esa, validez. esa dimensión a la vida humana, y que es producto precisamente del razonamiento y del avance civilizador de nuestra sociedad, que para mí es un gran logro. Ahora, retomando el tema que comentabas de una persona que de cierta manera vulneraba los derechos de otras personas, yo creo que ahí en ese momento en el que no se respetan los derechos humanos de otra persona, no tenemos derecho nosotros a pedir que se respeten los nuestros. Y por tanto, un ladrón, un violador o en términos generales una persona malvada, alguien que vulnere los derechos humanos de otra persona, no creo que tenga la validez para reclamar los suyos. Y por lo mismo es que ahí se procede a un procedimiento legal en el cual se le atribuyen ciertas acciones o ciertos juicios de valor que al final determinan su sentencia, ¿no? Pero sí no creo que una persona que esté viviendo acorde a los principios y valores de su sociedad, respetando los derechos humanos de otras personas, tenga
la misma validez a la hora de reclamar sus derechos, a la hora de reclamar el respeto a sus derechos humanos que alguien que está vulnerando estos derechos de las demás personas. Sí, creo que aquí vamos a diferir bastante porque quizás no estoy hablando como de derecho a reclamar sus derechos humanos, sino partiendo de la premisa que para mí es cierta, que todos los seres humanos tenemos el mismo valor intrínseco, que es la dignidad humana, por el simple hecho de ser humanos, independientemente de lo que hagamos, independientemente de lo que seamos, eh, tener razón, o sea, como sociedad tenemos que tener ciertas normas, ciertas reglas para poder regular o para poder castigar a las personas que están haciendo el mal. Pero desde mi punto de vista, em, la vida no se, o sea, no, nadie puede quitarle la vida a alguien más. Y es, Sí, o sea, en ese sentido estoy de acuerdo. O sea, sí no estoy a favor, por ejemplo, de la pena de muerte como como que el Estado tenga la capacidad de decidir sobre la vida de otro individuo. Eh, Más que todo, creo que la justicia se puede dar entre las partes afectadas y no necesariamente por un intermediario eh, o, un intermediario estatal o político que determine directamente cuál es la sentencia. Yo creo que se puede arreglar por otros medios. Y sobre todo de forma arbitraria, diciendo este individuo por tal y tal razón, según tal y tal norma, tiene pena de muerte y le vamos a quitar la vida. No, no estoy a favor de eso. Pues eso ya sería otro tema, el hablar de la pena de sí, muerte. es otro tema completamente Pero distinto, tienes razón. pero sí creo que los derechos humanos se tienen que respetar y la persona que vulnere los derechos humanos de alguien más no se encuentra en la misma posición de reclamar y que se respeten los suyos, ya que él está vulnerando los de la otra persona y por tanto debe haber un tipo de justicia, debe haber un tipo de castigo que de cierta manera eh, no solo haga la parte que está vulnerando, que se arrepienta de lo que hizo y que de cierta manera reciba un castigo por sus actos, sino que la persona, la víctima, Qué la bueno. que fue afectada, sienta una retribución, que eso al final de cuentas es lo más importante. Sí, yo creo que si partimos de la premisa o estamos de acuerdo con que la pena, o sea, como que quitarle, que un humano no puede quitarle la vida a otra persona, a otro humano, estoy completamente de acuerdo en que o sea, que tiene que haber justicia sobre ciertos actos que Los sí, actos. estoy totalmente de acuerdo. O sea, era lo que hablábamos hace unos podcasts. Tenemos que ser lo suficientemente, hace unos episodios, tenemos que ser lo suficientemente responsables para hacernos responsables sobre Por nuestros supuesto. actos. Y si Sí, sí, cometemos sí. algo que va en contra de los derechos humanos, se va en contra de la vulnerabilidad de otra persona, que va en contra de los derechos, o sea, del ser de la otra persona per se, tenemos que afrontar las consecuencias. Y es así, tanto al haber, no sé, golpeado a alguien como al haber matado a 50 personas, ¿me entendés? O sea, el sentido de hacerse responsable de lo que uno hace tiene que ser, o sea, tenemos que tenerlo como humanos. Y creo que es, o sea, si todos los humanos nos hiciéramos responsables de nuestras acciones, al 100% seríamos una sociedad bastante más avanzada, considero yo, porque muchas de las cosas, o sea, mira, algo que me llama mucho la atención de más que todo nuestra generación, digamos que la generación millennial y las que vienen más abajo, es que queremos el todo sin el todo. Queremos café sin cafeína, queremos sexo sin consecuencias, queremos eh, cerveza sin alcohol, queremos, o sea, queremos el todo sin darlo todo, ¿me entendés? Sin afrontar todas las consecuencias que vienen con ese todo. Entonces, pues sí, para mí, creo que nosotros tenemos libertad de cometer y de hacer todo lo que, bueno, digamos, tenemos libertad total de hacer lo que querramos, y independientemente si es correcto o incorrecto, si es bueno o malo, pero tenemos libertad de hacer todo lo que querramos y podemos hacerlo porque tenemos la libertad, pero siempre estar dispuestos a poner la cara y a hacernos responsables por lo que estamos haciendo. Sí, sí. Pues idealmente sería que nosotros mismos tuviéramos esa
iniciativa de ser responsables. De todos modos, contamos con sistemas legales que de cierta manera refuerzan esa responsabilidad social. Precisamente son los O la sistemas imponen porque, pues, también judiciales. sí, 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 pues algunos son precarios como el guatemalteco, pero ahí es están, otro tema de ¿verdad? discusión. Sí, 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 y pues de cierta manera, de todos modos, tienen una presencia importante porque no, vos no te atreves a salir ahorita después de las 9 de la noche, porque sabes que hay consecuencias. Y así, ¿verdad? O sea, por muy precario que sea, pues sirve de algo, Sí, ¿no? Mantiene de cierta manera el orden. O sea, hay lugares que no se respetan tanto como en otros lugares, pero de algo sirven. Pero regresando al tema esencial, que es el que tanto vale una vida humana, pues como dijimos anteriormente, vale muchísimo, más que cuantificarlo, queremos dimensionarlo. Y pues es un tema bastante relevante porque toca también el tema de los del sistema socioeconómico, es donde mucha gente debate sobre si el socialismo, por ejemplo, el capitalismo, eh, realmente, si el sistema capitalista actual es realmente lo mejor, y pues ya viene también las personas que argumentan que no, que los sistemas socialistas son mejores porque de cierta manera hay un valor a más la vida humana, porque busca, y ahí van un montón de argumentos, ¿verdad? Yo no estoy a favor de ellos realmente, y eso lo podemos platicar en otro momento, pero ahí es donde, más que todo, traje esto a colación para que se ponga énfasis en que esta pregunta siempre está sobre la mesa, siempre está sobre la mesa, y todos los aspectos de la vida social actual giran en torno a esto, giran en torno al desarrollo humano y a la idea de que cada vez tenemos que ayudar más a las personas de nuestro entorno. Eh, Todo el tiempo vamos a ver noticias que señalan la cantidad de pobreza que existe en el mundo y la necesidad que hay de erradicar la pobreza. Y al final de cuentas eso es esencialmente qué tanto vale la vida humana, qué tanto estamos dispuestos nosotros a hacer para ayudar a aquella persona que se está muriendo, eh, o que no están en las mismas condiciones que nosotros. Y ahorita con el tema de la pandemia también es bastante importante porque se están perdiendo un montón de vidas y a final de cuentas es más impactante el hecho de ahora, en el contexto en el que estamos, y regreso a lo que mencioné al principio, de realmente la gente que se está muriendo si la comparamos con otra pandemia, con la gripe española, la peste negra. es menor. Ajá, es menor la cantidad de personas en términos proporcionales, pero, pero nos hace más impacto la pérdida de vida humana ahora. Y sobre todo también obviamente ahí entra el tema de las redes sociales y la proliferación de noticias que ahora es un poco más aguda que antes, ¿verdad? Pero sí, la idea aquí es resaltar que la vida humana es sumamente valiosa y que por tanto siempre es ideal que nosotros tratemos de no solo preocuparnos por nuestro propio bienestar, sino tratar de garantizar o tratar de ayudar a las demás personas, porque creo que por muy idealista que suene y por muy, no sé, por muy buena onda y muy, no sé, cómo lo quieran llamar, pero sí es cierto, la vida humana es súper, súper, súper valiosa. Y más valiosa aún, y eso sí es mi opinión muy propia, es más valiosa aún de las personas que son correctas y de las personas que manejan una integridad. Y por lo tanto, me importan más las personas, y ahí tal vez no sé si vamos a diferir, que sí son fieles a sus valores, me importan más las personas que de cierta manera buscan mantener el orden social, contribuyen a la sociedad y no aquellas personas que al final de cuentas están vulnerando los principios, valores y sobre todo los derechos humanos de otras personas, que serían esencialmente los violadores, los ladrones, todo tipo de personas, ¿verdad? Claro que en los ladrones podemos matizar un poco porque hay gente que pues roba por necesidad y hay gente que sí por maldad, ¿no? Sí, o sea, como todos los episodios dan para muchas cosas más, pero o sea, para terminar, yo quisiera decir que, o sea, vos me conoces, sos mi mejor amigo, me conoces súper bien y sabes que concuerdo y creo que es de las cosas que concuerdo más contigo, digamos, de lo que hemos hablado ahorita, y es que pues realmente todas estas discusiones son muy válidas,
y son buenas para hacer ejercicios, pero para aprender a pensar y todo esto, pero también pues tenemos que ver cómo sacamos de esto algo pragmático, ¿no? Algo que realmente pueda ser aplicado a la sociedad y me gustó mucho lo que dijiste, que la discusión puede terminar en qué tanto estoy dispuesto yo a hacer para mejorar la vida de otra persona, para hacer mejor, más digna la vida de otra persona. Eh, Sí, hay un término que me gusta mucho que es la responsabilidad social. Y es que por el simple hecho de haber nacido en el lugar donde nacimos, de tener un techo donde dormir, una cama donde poder acostarnos, un baño donde hacer nuestras necesidades, estamos mucho mejor que muchísima parte de la población. Y por el simple hecho de haber tenido estas posibilidades, es nuestra responsabilidad ver cómo ayudamos a los que no las tienen. Yo soy muy idealista en ese sentido, pero sí también muy creyente de que nosotros como humanidad, si realmente unimos fuerzas y nos lo proponemos y realmente agarramos cada uno individualmente conciencia de la situación que están viviendo muchísimas personas, es posible hacer un cambio porque nadie eligió dónde nacer. O sea, eso es una realidad, ¿no? Tú no elegiste dónde naciste. Y así como tú no lo elegiste, no lo eligió la persona o el bebé que se muere a las 2 semanas porque no tiene que comer, o los niños que están sufriendo porque no tienen cómo estudiar, no tienen cómo vivir, viven tirados en el piso. O sea, de verdad, eh, la validez de la vida es, es muy buen tema de discusión para entrar en conciencia de qué tanto estamos dispuestos a hacer para que la vida de otras personas se sienta igual de valiosa que como nosotros sentimos la nuestra. Porque no todos sienten la vida, no todos creen que su vida es valiosa. Y puede ser por pensamientos desarrollados personalmente, por trastornos o por temas psicológicos, pero también puede ser porque tu vida de verdad ha sido una mierda y crees que no vale nada. Y, y sí que considero que es trabajo de todos los que estamos en situación de, de, de privilegio ayudar a otras personas a a que salgan de esa miseria. sí, y solo para agregar, para finalizar, que sepan que las personas buscando sus propios sueños y sus propias metas ayudan. No necesariamente tenemos que dedicarnos específicamente a que, no sé, a pasar dejando por la sexta, qué sé yo, todos los días pizza, ¿me entendés? Puede ser una ayuda, sí, lo es. Pero si nosotros perseguimos nuestros sueños, nos desarrollamos, por ejemplo, creamos un negocio, estamos dando trabajo. Si nosotros consumimos, generamos, estamos también dando ingresos, estamos acrecentando la actividad económica, que al final de cuentas eso es lo que se necesita Sí, realmente. Se necesita desarrollo económico para que las personas tengan esas capacidades y esos privilegios que nosotros contamos ahora. Sin desarrollo económico es muy difícil que se dé. Así que la idea aquí es, si tu sueño es ir a dejar pizzas a la sexta, hacerlo. Si tu sueño es armar una empresa grande, un negocio o trabajar en una multinacional, trabajar en una superempresa, eh, también hacerlo. Y seguramente también así vas a ayudar y vas a contribuir. Y es que todos contribuimos de una u otra manera. Por ejemplo, las empresas grandes que se han creado ahora aquí en Guatemala le dan trabajo a muchísima gente. Y si no fuera por esas Luis, solo empresas, que te esas trabaste un personas, segundo ahorita, no sé si puedes repetir cuando dijiste todos podemos ayudar, creo que ibas a decir médicos, pero te trabaste. no, me refería a que todos podemos ayudar de una u otra manera. Las empresas grandes de Guatemala le dan trabajo a muchísima gente y si no hubiera sido por esos emprendedores, seguramente no hubiera esa actividad económica o ese volumen económico aquí en Guatemala y todas esas personas que cuentan con varios privilegios no los tendrían, no hubiera ese desarrollo económico. La idea aquí entonces es que todos podemos ayudar de una u otra manera, de una u otra manera. Unos pueden ayudar de otras formas directas, así como por ejemplo algunos programas de asistencia. Yo me recuerdo que en el colegio hacíamos uno de ayuda social a algunos asilos o algunos lugares de niños
pero también se puede crear a través del desarrollo económico. Hay diferentes maneras. Y aquí me gustaría también citar uno de los principios que más me gustan de la economía clásica, que es de Adam Smith, y es que lo hace con una analogía, pero para dejarnos las analogías por un lado, es que la búsqueda del bienestar propio contribuye al bienestar ajeno de una u otra manera. Y él incluso decía que la persona que busca su bienestar propio incluso contribuye de mejor manera por el bienestar ajeno que aquel que lo hace con esa intención. Así que, pues nada más hay que tenerlo en la cabeza, no necesariamente se tiene que cumplir, no necesariamente tiene que estar de acuerdo, pero que sí sepan que cumpliendo sus sueños ayudan a los demás a cumplir sus sueños y ayudan a los demás a desarrollarse. Sí, yo creo que estar consciente es lo más importante. O sea, estar consciente de que podés ayudar y sí, o sea, tenerlo presente y a partir de ahí pues comenzar a construir lo que querrás construir, como tú lo querrás construir, pero siempre estando consciente de que esa situación está ahí, de que esas personas están ahí o de la causa que sea está ahí y pues Que podemos y que hacer podemos algo. hacer algo así, correcto. Entonces, pues ya se nos pasó como 6 minutos este episodio, pero muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos esperamos el siguiente domingo. Que tengan una muy buena semana. Bye.